Hola a todos y bienvenidos al programa de hoy. Nos acompaña el coronel Douglas McGregor. Bienvenido al programa. Encantado de estar aquí, Glenn. Entonces, los primeros 100 días de Trump para poner fin a la guerra en Ucrania están llegando a su fin, y Estados Unidos ha estado preparando este acuerdo de paz. De lo contrario, si no se acepta, Estados Unidos podría lavarse las manos de toda esta guerra y alejarse de ella. Al menos eso es lo que dicen J.D. Vance y Marco Rubio. El acuerdo fue rechazado bastante rápido por Zelensky, y los europeos se sumaron diciendo que tampoco reconocerían nunca a Crimea como rusa. Ahora, ¿cómo interpretas esto? ¿Cuál crees que se asegura de esto? No estoy seguro de que los europeos sean siquiera relevantes en este momento. No creo que Moscú esté terriblemente preocupado por ellos. Creo que la idea de que Estados Unidos actúe como un intermediario de buena fe es absurda. Sin nosotros, no habría habido guerra en absoluto. Entonces, ¿cómo explicas el papel estadounidense que realmente comienza? Larry Johnson me envió una nota esta mañana. Dijo que comenzó a observar todos los ejercicios que involucraban a Ucrania y las fuerzas de la OTAN a partir de 2007. Lo notable es que se vuelven más y más frecuentes e intensos con el tiempo. Así que el sentimiento antirruso o la hostilidad hacia Rusia estaba de alguna manera incorporado mucho antes de que Trump apareciera. Y no creo que él entendiera desde el principio que realmente no le correspondía resolver nada en la región. Sabes, no es un intermediario honesto desde la perspectiva rusa. Ahora, creo que han sido muy educados con él y le han dejado dar vueltas y tratar de hacer cosas. Pero en última instancia, no creo que esperaran que saliera algo de eso. Sabes, la pregunta es, ¿por qué prestarías atención al presidente Trump en este momento? Porque, ¿dónde ha estado él en estos temas? Nunca fue una voz contundente para terminar la guerra, nunca una voz contundente para la paz. Llegó a ello gradualmente y luego hizo afirmaciones escandalosas que no podía transformar en realidad, que podía terminarlo todo en un día. Bueno, eso es absurdo. Creo que refleja las suposiciones que él sigue teniendo sobre quiénes somos en el mundo hoy. Refleja esta falta de comprensión de que realmente vivimos en un mundo multipolar, que de ninguna manera somos la única superpotencia. Y si acaso se nos ve como muy débiles y vacilantes en este momento, particularmente en el lado económico. Así que no estoy seguro de que los rusos estén sorprendidos. Puede que él esté sorprendido. Y ahora el equipo de Trump quiere cubrir sus huellas y de alguna manera salvar las apariencias y pretender que, bueno, ya sabes, estos ucranianos simplemente no quieren trabajar con nosotros. Vamos, es más profundo que eso. Es más profundo que eso. Creo que ahora, con razón, vamos a dejar de interferir. Eso espero. ¿Sabes hasta qué punto el presidente Trump y su equipo tienen control sobre la CIA? Es algo muy debatible. Y Ratcliffe, el hombre que está allí, es un neoconservador. Así que no sé qué está haciendo realmente la CIA. Y creo que eso es algo en lo que Trump debería centrarse y averiguar junto con Tulsi Gabbard. Porque simplemente no veo que estemos haciendo un giro brusco en ninguna dirección particularmente nueva. Simplemente estamos fingiendo que teníamos un papel que desempeñar. Y como a los ucranianos ya no les gustamos o algo así, nos estamos yendo. Estamos recogiendo nuestros juguetes, dejando el arenero y yendo a jugar a otro lado. Bueno, como dijiste, Estados Unidos desempeña un papel extraño, porque ha sido un participante clave en esta guerra desde el principio, desde el derrocamiento del gobierno. Y por supuesto, como aprendimos del artículo del New York Times, Estados Unidos ha estado muy presente en la planificación de la guerra. Pero al mismo tiempo, Trump y su equipo se presentan como los mediadores que simplemente intentan que todos los europeos, los rusos y los ucranianos lleguen a un acuerdo. Es un acto interesante. También es un poco confuso con eso.
Pero, ¿cuál es entonces la estrategia más amplia? Si no hay un acuerdo político aquí, ¿hacia dónde va Estados Unidos desde aquí? Solo pregunto porque si Trump decide redoblar esfuerzos y ejercer más presión sobre Rusia, ¿en qué se diferencian sus políticas de las de Biden? Y en este sentido, realmente no puede argumentar que esta ya no es su guerra. Porque en este momento, como dijiste, son armas e inteligencia de Estados Unidos las que se están utilizando para matar rusos. Entonces, ¿cuánto puedes afirmar ser un mediador si no hay paz que lograr? Creo que esas son preguntas legítimas. Creo que tenemos que darnos cuenta de que Estados Unidos no tiene una estrategia. Ahora bien, eso no es completamente un desarrollo nuevo. Seamos francos. Una vez que la Guerra Fría llegó a su fin, fue más un esfuerzo por mantener nuestra hegemonía política, militar y económica que cualquier otra cosa. Y pensamos que la forma de hacerlo era amenazando, intimidando e interviniendo. Eso no ha funcionado muy bien. Mientras tanto, hemos ignorado en gran medida nuestros propios problemas económicos. Sabes, nos gusta culpar a China de todo lo que está mal en este momento económicamente, pero los chinos no vinieron aquí en grandes grupos y exigieron que trasladáramos nuestras industrias a China. Pueden haber sido los beneficiarios de eso, pero lo permitimos porque las personas en el sector privado vieron enormes ganancias para sí mismos y les importó poco Estados Unidos. Así que ese es un problema completamente aparte. La gente se queja de los chinos porque dicen, bueno, han robado propiedad intelectual, han robado esto. Bueno, los chinos han estado haciendo eso durante los últimos miles de años, como los japoneses y coreanos y otros te dirán. Y eso es nuestra culpa porque los admitimos en laboratorios y universidades y laboratorios gubernamentales, etc. ¿Qué esperábamos que sucediera? Quiero decir, somos los autores de nuestra propia desgracia, pongámoslo de esa manera. Pero nadie quiere admitir eso, y mucho menos Donald Trump. Y así creo que en este momento no hay otra estrategia que, bueno, vamos a castigar a esos chinos, lo cual por supuesto no está funcionando muy bien. Si alguien está siendo castigado en este momento, somos nosotros por nuestras propias acciones. Entonces, ¿cuál es la estrategia? ¿Cuáles son nuestros intereses? Verás, se vuelve muy difícil definir tus verdaderos intereses estratégicos cuando poderosos lobbies toman esas decisiones por ti. Y ahora mismo, el lobby de Israel está a cargo, y ellos están definiendo cuáles son nuestros intereses estratégicos más amplios, no los estadounidenses. Y luego tienes el tipo de complejo militar, industrial, congresional, que se trata de financiarse a sí mismo y enriquecerse. Ellos también tienen un gran impacto en la conducción de la política. Por eso dije, en lugar de hacer lo que está haciendo, creo que le vendría bien averiguar si tiene algún control dentro de su propio gobierno. ¿Qué está pasando dentro de la CIA? ¿Qué está pasando en la Agencia de Seguridad Nacional? ¿Qué está pasando sobre el terreno en el Departamento de Estado, si es que pasa algo? La verdad es que creo que el Departamento de Estado es cada vez más irrelevante. Es un relicto de principios del siglo XX. No parece tener ningún impacto en absoluto. Y creo que Rubio es casi indistinguible de Blinken en todos los aspectos importantes. No sé cuántas veces he hablado con delegaciones, personas del extranjero que han estado buscando contacto con la administración Trump, y todos levantaron las manos con disgusto y se alejaron del Departamento de Estado, viendo que no tenía sentido hablar con ellos en absoluto. Así que eso deja al Departamento de Defensa. Y el Departamento de Defensa está obviamente en completo desorden. Todo esto es un sinsentido autoinfligido. Pero no creo que nada vaya a cambiar hasta que veamos desarrollarse la crisis financiera y la economía implosionar, lo cual creo que no está muy lejos ahora. Bueno, ves una lucha de poder, sin embargo, dentro de la administración Trump, porque parece que hay algunos neoconservadores y algunos de America First. Vimos esto con los ataques en Yemen que J.D. Vance dijo,
bueno, ya sabes, esta no es nuestra guerra. Y luego tenías a los más neoconservadores avanzando. Ahora ves lo mismo con Irán. Algunos parecen favorecer la guerra, mientras que otros son muy cautelosos. En Ucrania, supongo que esto fue más evidente con la propuesta de Witkoff frente a las propuestas de Keith Kellogg, que eran muy diferentes. Entonces, ¿es esto una lucha de poder o es solo Trump que está desenfocado, sin una estrategia? Creo que ese es el mayor problema. El presidente Trump está desenfocado y no tiene una estrategia. Ahora, no he visto mucha evidencia de que los vicepresidentes signifiquen mucho en el contexto de nuestro sistema político. Sabes, en Gran Bretaña hablan de que el rey tiene un heredero y luego un repuesto. Bueno, nosotros tenemos un repuesto. El repuesto se llama vicepresidente. No veo mucha evidencia de que el presidente Trump escuche lo que J.D. Vance tiene que decir. No sé si escucha a alguien, pero ciertamente no mucho a J.D. Vance. Acaba de asignarle a J.D. Vance una nueva tarea, el zar de los aranceles, entre comillas. Qué terrible posición para estar. Quiero decir, esto es como Kamala Harris en la frontera. Sabes, le dieron esta cosa, y por supuesto ella no hizo absolutamente nada. Y eso fue, supongo, el verdadero propósito de ello. Pero ella era irrelevante. Y creo que en este punto, J.D. Vance va a ser este zar de los aranceles. ¿Qué va a hacer? ¿El caballo ya ha salido del establo? ¿Va a salir, capturar el caballo, traerlo de vuelta y encerrarlo? No, no lo creo. Este asunto de las disputas dentro de la administración siempre ha tenido, cuando fue presidente anteriormente, personas en su administración que nombró y con las que no estaba de acuerdo. Esto es monumentalmente estúpido si realmente estás tratando de lograr algo. Pero volvemos a la pregunta de ¿qué estamos tratando de lograr? Y creo que el presidente Trump y su círculo cercano se han centrado mucho en conseguir una victoria para el jefe. Tenemos que salir y conseguir una victoria para el presidente. ¿Cómo hacemos de esto una victoria? Y eso nos arrastró al sinsentido en Ucrania. No hay ninguna victoria allí para nosotros. Nunca deberíamos haber estado en ese lugar. Así que lo inteligente para él desde el principio era decir, miren, no apoyé esto. No quería esto. Así que estoy terminando toda la ayuda futura a Ucrania y estoy retirando a todas las tropas estadounidenses, operativos de inteligencia, asesores y a todos los demás de Ucrania en las próximas 48 a 72 horas. Olvídenlo. Váyanse. Los europeos entonces habrían protestado, pero no hay mucho que puedan hacer al respecto. Sabemos a qué equivalen los europeos militarmente en ausencia de los Estados Unidos. No mucho. Y esto se remonta a la Segunda Guerra Mundial. Quiero decir, no teníamos una estrategia per se en la Segunda Guerra Mundial. Nunca tuvimos interés en la destrucción de Japón. Nunca tuvimos interés en la destrucción de Alemania. Entonces, ¿qué estábamos haciendo? ¿De qué se trataba esta rendición incondicional? ¿Por qué estábamos bombardeando a todos hasta la edad de piedra? Lo hicimos porque podíamos hacerlo. No se pensó en qué sucede cuando los ejércitos de campo japoneses son retirados de Manchuria y Corea. ¿Quién llena el vacío? ¿Qué pasa si fuerzas al establecimiento militar alemán a arrodillarse y lo destruyes? Bueno, abres las compuertas al comunismo y a Stalin. Ningún pensamiento, ninguna imaginación, un completo fracaso de la imaginación y un odio impulsado ideológicamente que siempre es parte del modo de guerra estadounidense. Tienes que remontarte a Wilson, quien de repente decide convertir al viejo Kaiser Wilhelm en una especie de figura satánica maligna. Es absurdo, ya sabes, para que tenga algún sentido. ¿Y cuál era nuestro interés en la Primera Guerra Mundial? ¿Realmente solo queríamos rescatar a los bancos en Inglaterra y París? ¿Solo estamos rescatando imperialistas? ¿Para qué fuimos allí? ¿Cuál era nuestro interés en eso? Ninguna de estas preguntas se ha planteado de manera inteligente. Así que somos muy pobres en términos de desarrollar estrategia. No hay un estado final en mente. El estado final es la destrucción de Alemania.
Japón está destruido. Ganamos. Eso nos costó, ¿qué? 50 años. Y billones de dólares nos obligaron a quedarnos en el extranjero, en lugares donde no queríamos estar. Así que aquí estamos 80 años después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Y de qué está hablando la gente? De retirar fuerzas. Va a suceder porque tenemos este otro problema, y ese es la mala gestión de la economía y la crisis financiera que se está desarrollando. Recuerden que una de las promesas hechas en el contexto de los aranceles en privado fue: somos el gran mercado. Todos nos necesitan. Nadie puede vivir sin nosotros. Y una vez que hagamos estas cosas, el capital extranjero fluirá en nuestros mercados de tesorería, porque así es como nos financiamos. El capital extranjero entra, compra los bonos del tesoro, y así financiamos nuestro gobierno, porque de otro modo no podemos cubrir el déficit en el gasto. El problema es que ya no tenemos la base manufacturera que teníamos antes. No tenemos la oportunidad de emplear a decenas de millones de personas hoy como lo hacíamos antes. Y ese es el problema con los inmigrantes ilegales. Tienes 51 millones de personas que están ilegalmente dentro de los Estados Unidos. Bueno, ¿cómo viven? ¿Quién está pagando por su atención médica, su educación? ¿Quién está soportando la violación generalizada de la ley y la criminalidad? Bueno, nosotros. Pero en un momento en que no podemos permitirnos eso, está simplemente más allá de nuestros medios. Así que no hay estrategia, punto. Y creo que todo está impulsado por impulsos. Trump se despierta y dice: quiero atrapar a esos chinos. De acuerdo, todos a bordo. Y allá vamos. Luego alguien regresa unos días después y dice: probablemente no sea una gran idea. Entonces, ¿cómo salimos de esto? Bueno, no podemos simplemente decir que estábamos equivocados y cometimos un error. Eso es imposible. Así que creo que tu pregunta es válida. No tengo una buena respuesta porque no veo ninguna estrategia. No vi ninguna estrategia bajo Biden. No he visto ninguna estrategia en ningún lugar, ciertamente desde el final de la Guerra Fría. E incluso eso tenía una utilidad cuestionable. Quiero decir, era este asunto de la contención. Pero la contención luego se convirtió en una oportunidad para intervenir en un lugar como el sudeste asiático y Vietnam, lo cual no tenía sentido. No tenía nada que ver con los soviéticos. Esa es una comparación interesante porque en la Primera Guerra Mundial, la demonización de Alemania se convirtió casi en un sustituto de una estrategia. De hecho, Henry Kissinger hizo un comentario similar no recuerdo cuándo fue. Escribió que la demonización de Vladimir Putin no era una estrategia. Se convirtió en una excusa para no tener una, efectivamente. Así que parece que el odio hacia los oponentes no nos lleva a ninguna parte. Pero luego mira a las personas que se benefician de estas cosas. ¿Están detrás de esto? ¿Tiene algo que ver con esto? Quiero decir, creo que probablemente sí. Do they have a hand in this? I mean, I think they probably do. I think the bankers, the financiers. Creo que los banqueros, los financieros, definitivamente tienen un papel en esto. Y los negocios son buenos para ellos. Quiero decir, su perspectiva es, como dice la vieja expresión, la guerra es la salud del Estado. Y así es como lo ven. Cada vez que vamos a la guerra, ganamos dinero. El hecho de que podamos perder billones en el proceso y matar a decenas de miles, nada de eso importa. Lo importante es que obtenemos beneficios de todo. El mercado de valores avanza con fuerza. Revisa todas las inversiones en las think smart industrias de defensa. Todo es genial. Bueno, ¿cuál sería entonces tu estrategia? Porque eres un coronel retirado del ejército de los Estados Unidos. Has hablado con Trump en el pasado. Eres el CEO de Our Country, Our Choice. ¿Has desarrollado algunas ideas sobre la dirección que crees que Estados Unidos debería tomar, especialmente en términos de su relación con Ucrania y Europa? ¿Debería simplemente desvincularse? ¿O cómo ves un mejor enfoque, una mejor política estadounidense para, supongo, influencias that te worry more with?
Bueno, creo que el primer punto de cualquier estrategia estadounidense, y creo que esto eventualmente sucederá, porque simplemente vamos a estar financieramente arruinados y no tendremos otra opción, es la defensa hemisférica. En otras palabras, deberíamos defender el hemisferio occidental, nuestros intereses en el hemisferio occidental, así como nuestro imperio continental. Sabes, la gente habla del imperio. Somos un imperio. El imperio se construyó desde el Atlántico hasta el Pacífico, y eso debería haber sido suficiente. Todos sabemos ahora que por varias razones fuimos seducidos para unirnos a los británicos en la lucha por el imperio, y eso nos llevó a la guerra hispanoamericana y a Puerto Rico, Cuba, Filipinas y todas estas cosas. Pero creo que el número uno es la defensa hemisférica. Número dos, tenemos un interés en hacer negocios con todos. Este asunto de tratar a los países como enemigos permanentes, especialmente a los países que no necesariamente están de acuerdo con nosotros en todas nuestras posiciones políticas, es catastrófico. No teníamos esa opinión antes de la Primera Guerra Mundial. Tendíamos a ver los lugares desde el punto de vista de qué hay para nosotros. ¿Por qué deberíamos estar involucrados en China? ¿Existe algún interés estratégico vital que justifique nuestra presencia allí? Esas preguntas no se han hecho durante muchos años. Yo argumentaría que hoy tenemos un interés estratégico vital en reducir drásticamente nuestro perfil en el extranjero. Y cómo hacemos eso es muy importante. En otras palabras, no simplemente desconectas y traes a todos de vuelta a casa. Eso puede que no sea la mejor manera de hacerlo. Puede que quieras hacerlo durante un periodo de 3 o 4 años de manera incremental. Pero para hacer eso, tienes que tener control de tu gobierno. Tienes que tener un estado final estable y a largo plazo, que todos entiendan y se esfuercen por lograr. No tenemos eso. Entonces ya sabes, cuando Trump fue presidente la primera vez en privado, pensaba en esos términos. Dijo, ¿por qué después de 70 años todavía estamos en Corea? ¿Sabes? ¿Por qué después de 70 años todavía estamos en Europa? ¿Qué estamos haciendo en Alemania? ¿Qué estamos haciendo, ya sabes, en Japón y así sucesivamente? Quiero decir, él hizo esas preguntas. Y por supuesto, la respuesta neoconservadora de las personas que se benefician de toda esta política desastrosa fue, oh, tenemos que estar allí. Si no estamos allí, el mundo se desmoronará. Todos pelearán entre sí. Somos la piedra angular y el edificio de la Pax Americana. Bueno, eso es una tontería, ¿sabes? Eso no necesariamente va a suceder. Y ahora mismo por eso parecemos particularmente impotentes. ¿Sabes? No hay nadie en Asia interesado en una guerra excepto nosotros. Te sientas con los japoneses, los coreanos, los vietnamitas, y discutirán sobre sus vecinos y sus pensamientos. Pero nadie ve una guerra inminente con China. Y en la mayoría de los casos, no tienen miedo de los chinos militarmente en absoluto. Ahora están preocupados por el enorme mercado de China, su enorme economía, su enorme base de manufactura. Pero la solución asiática no implica bombardear a China para deshacerse de ella. Está buscando formas de cooperar y limitar a China dentro de ciertas restricciones, como cada lado trabaja con el otro. No pensamos en esos términos. ¿Estás con nosotros o contra nosotros? Y ese fue el problema después del 11 de septiembre. Si retrocedes y escuchas a George Bush, ese era su mensaje. O estás con nosotros o contra nosotros. En verdad, la mayoría de los lugares, la mayor parte del tiempo, son neutrales. Y deberíamos dar la bienvenida a eso. Pero eso te lleva de nuevo a la verdadera pregunta, ¿cuál es el negocio de América? Y el negocio de América históricamente ha sido el comercio. Sabes, George Washington, cuando dejó la presidencia, dijo, denle a esta nación 20 años de paz y creceremos tan fuertes económicamente que nadie en el mundo se atreverá a desafiarnos. Bueno, tenía razón. Y mientras tomamos esa posición tuvimos mucho éxito. A la gente le gustábamos. Sabes, éramos personas populares. Son todas estas intervenciones en lugares que realmente no nos conciernen.
No tenemos ningún interés histórico o vital estratégico de ningún tipo en Ucrania, y menos aún en el este de Ucrania. Podrías haber argumentado si estuvieras en la OTAN. De hecho, sugerí que esto se comunicara en privado a los rusos. Por supuesto, nadie lo hizo. La mayoría de los estadounidenses no entienden esto, ni siquiera las personas en el Departamento de Estado y el DOD. ¿De qué estás hablando? Dije, ya sabes, ¿qué pasa al este del río Dnieper? Eso no es parte de Occidente. Nunca lo ha sido. Kiev, durante la mayor parte de su existencia, ciertamente después de que los mongoles la destruyeran en 1240, fue un puesto avanzado para Occidente en el río Dnieper. Y la mancomunidad polaco-lituana controló eso durante siglos. Por eso el oeste de Ucrania es radicalmente diferente de Rusia. Por eso el idioma es diferente. Por eso muchas de las palabras que se usan no son las mismas. Por eso la población genéticamente es diferente. Así que el punto es que nadie pensaba en esos términos. Así pensaban las personas prudentes, como Bismarck. ¿Sabes cuando el ministro de Asuntos Exteriores ruso dijo, queremos el control del Bósforo en 1879, y le preguntó a Bismarck, ¿sabes cuál será la posición de Alemania sobre esto? Él dijo, bueno, no tenemos interés en el Bósforo. ¿Sabes? No nos importa quién lo controle finalmente mientras el comercio pueda pasar por él. Pero Bismarck era muy astuto y entendió que los británicos estarían horrorizados porque lo último que querían era una flota rusa saliendo del Mar Negro hacia el Mediterráneo que pudiera poner en riesgo el control británico del Canal de Suez. En última instancia, por eso no hubo guerra entre Rusia y el Imperio Otomano, porque los británicos intervinieron. Y nuevamente, los rusos volvieron a los alemanes y dijeron, bueno, si vamos a la guerra allí, ¿nos apoyarán? Y nuevamente la respuesta fue que no vamos a luchar una guerra en los Balcanes. Quiero decir, los alemanes no tienen interés allí. Tenemos que volver a pensar de manera más racional y prudente y dejar de lado la emoción. Pero hoy todo es emoción. Y nuevamente todo está impulsado por el impulso. ¿Ves que eso también es el desafío en Ucrania? Porque encuentro, especialmente en Europa, que la retórica emocional es fascinante. Todos parecen reconocer que se está perdiendo la guerra. Reconocen que la situación empeorará cada día que esperemos. También es un hecho que la mayoría de los ucranianos quieren negociaciones, pero si le argumentas a alguien, bueno, quizás deberíamos negociar un fin a esta guerra, entonces sabes que probablemente eres un agente ruso o un propagandista de Putin. Quiero decir, es extraordinario, la incapacidad de tener conversaciones racionales ya. La gente simplemente asume que si continúas luchando contra Rusia, entonces es antirruso, lo que significa que es de facto pro-Ucrania. Quiero decir, hay un pensamiento muy simplista en marcha. Y sí, la insistencia en que todo fue no provocado, que los rusos no fueron provocados, que quieren restaurar la Unión Soviética, todo esto. Es solo que hay sentimientos muy fuertes construidos alrededor de esto. Y si alguien se opone, se le ve esencialmente como si estuviera del lado de los rusos contra nosotros. No sé cómo terminamos en esta retórica tan emocional y llena de eslóganes, pero no muy progres para la diplomacia. Bueno, creo que la gente ha perdido el miedo a la guerra, lo cual es un gran error. Eso es lo primero. Te daré un ejemplo de algo que experimenté en 1995. Me habían enviado a Sarajevo y terminé conduciendo por toda Bosnia-Herzegovina. Después de unos 35 días, me llevaron de regreso a Dayton para ayudar a dibujar los mapas de las nuevas fronteras para Bosnia-Herzegovina y la República Srpska, y así sucesivamente. En otras palabras, ¿cómo se resuelve esto? Y recuerdo estar sentado allí hablando con un noruego, posteriormente, y el noruego dijo algo que los estadounidenses estaban diciendo, que todo tipo de personas estaban diciendo. Bueno, ya sabes, estos serbios, croatas y bosnios, todos hablan efectivamente el mismo idioma. No hay diferencias entre estas personas. Esto es una tontería.
Son efectivamente las mismas personas. Y miré a este hombre y le dije, bueno, ellos no piensan así, así que tienen derecho a votar. Y número 2, por cierto, ¿hay alguna razón particular por la que Noruega debería existir? ¿Cuál es la diferencia entre Noruega, Suecia y Dinamarca? ¿Por qué no son todos un solo país? Eso ciertamente parecería tener mucho sentido para mí. Bueno, podrías imaginar que, bueno, eso está mal. No, no, no. Los noruegos son muy diferentes de los suecos. Está bien, bien. Así que los serbios, los croatas y los bosnios son todos iguales, pero los noruegos y los suecos son fundamentalmente diferentes. Este es el tipo de, ¿cuál es la palabra correcta? Estupidez maligna que está muy extendida en Europa. Lo primero es aprender un poco de humildad, respetar las opiniones de los demás y lo que piensan, dejar de tratar esas cosas como si fueran irrelevantes. Hacemos eso todo el tiempo. Fuimos a Vietnam, no entendimos lo que estaba pasando allí. Nadie que entró militarmente entendió nada de eso. Sabes, durante la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, cuando estábamos bombardeando sin piedad a Alemania y Japón, el almirante Lahey, que es poco apreciado, desafortunadamente fue el almirante que operó efectivamente como asesor militar principal de FDR. Había sido jefe de operaciones navales. Roosevelt lo había conocido durante años cuando Roosevelt era el subsecretario de la Marina. Y durante la guerra convocó a Arnold, que era jefe de las Fuerzas Aéreas del Ejército, y al jefe de todas las fuerzas del ejército, Marshall, a la Casa Blanca. Y en la sala tuvo una discusión privada. Y dijo, esto es a finales de 1943. Dijo, ¿qué están haciendo en Alemania y Japón? Y ellos dijeron, ¿qué quiere decir? ¿Qué estamos haciendo? Él dijo, ¿no se dan cuenta que están destruyendo estos países? Y después de que termine la guerra, queremos vivir con estas personas. Están haciendo eso imposible. Y Arnold y Marshall estaban como, ¿de qué está hablando? Nos dijeron que destruyéramos Alemania y Japón. Así que eso es lo que estamos haciendo, sin pensar, sin matices. Y no es completamente su culpa porque no recibieron orientación desde los niveles más altos. Roosevelt no pensó en ello. Así que aquí está Leahy, que está tratando de cruzar este abismo donde no hay comprensión, para lograr que estos generales se sienten y cuestionen lo que están haciendo y traten de pensar en dónde queremos estar cuando termine la guerra. Ahora, solo para su información, los británicos siempre entendieron lo que querían cuando terminara la guerra. Un imperio más grande. Y así, cada vez que tenían una conferencia con nosotros en la Primera o Segunda Guerra Mundial, ¿cuál era el enfoque? Ampliar el imperio británico. Así que buscaban todos los campos petroleros, todos los puertos, todos los depósitos minerales, todas las minas. Tenían mapas. Sabían lo que querían cuando terminó la guerra. Querían controlar todas estas cosas. Ahora, mi punto es que no tenemos a nadie pensando en esos términos. Y no estoy abogando por una guerra en la que debamos capturar los depósitos minerales de otras personas ni nada por el estilo. Todo lo contrario. Tenemos todo lo que necesitamos aquí mismo en Canadá y Estados Unidos. Canadá es muy rica en tierras raras y casi todo lo demás que puedas imaginar. Deberíamos estar haciendo grandes negocios con ellos. Tenemos cosas en nuestro país que no hemos desarrollado. Mi punto es que no hay pensamiento. Es una enorme falta de imaginación, un fracaso de imaginación. Así que todo se trata de destrucción y control total, y eso no es razonable. Conduce al desastre. Y creo que por eso estamos en el camino en el que estamos. Pero, ¿qué haces con un presidente como el presidente Trump, que dice, apoyo el asesinato en masa y la expulsión de millones de personas de Gaza? Y no me importa cuántas personas sean asesinadas en el Líbano, y no me importa particularmente cuánto de Siria Israel capture y controle. Y por cierto, si quieren tomar el Sinaí y avanzar hacia el Suez, no voy a detenerlos. Bueno, señor presidente, entonces está en muchos problemas. ¿Por qué estamos involucrados en todo eso? No tiene ningún sentido. Nuestros intereses no son servidos por el proyecto del Gran Israel.
¿En qué estamos interesados en la mayor parte del mundo, la mayor parte del tiempo? Estabilidad y prosperidad. Queremos hacer negocios, queremos comercio. Eso es de lo que históricamente hemos tratado. Eso es lo que históricamente hemos hecho mejor. Pero ya ni siquiera estamos interesados en eso. But we're not even interested in that anymore. Creo que el momento unipolar podría habernos vuelto perezosos e ignorantes de la estrategia, porque bajo esto todos nos volvimos un poco como los británicos en términos de maximizar solo el poder. La única fuente de estabilidad es la hegemonía, y dado que nuestra hegemonía está avanzando, la democracia liberal también la hace virtuosa, y toda oposición esencialmente malvada debe ser destruida. Así que realmente ya no tenemos mucho pensamiento estratégico. Pero solo para terminar, volviendo a las negociaciones, ¿ves un camino o posibilidad diplomática para terminar esta guerra? Porque muchas personas señalan que Zelensky está en una posición muy difícil. Si hace concesiones, los nacionalistas o los fascistas lo matarán. Si no hace concesiones, Ucrania será destruida. Al mismo tiempo, ¿qué otras concesiones estarían dispuestos a hacer los rusos, dado que ven esto como una amenaza existencial y están efectivamente ganando? Entonces, ¿realmente hay un punto de encuentro allí? ¿O esta guerra tiene que terminarse en el campo de batalla? Sé que suena un poco crudo y brutal, pero se go bad esta situación. Well, two things. Sometimes wars Bueno, dos cosas. A veces las guerras terminan cuando estalla una guerra civil en una de las naciones. En última instancia, tuvimos una paz repentina en noviembre de 1918, y eso fue debido a la agitación dentro de la propia Alemania. Existía la preocupación de que Alemania pudiera ser destruida si no terminaba la guerra debido a la agitación social y política dentro del país. Creo que, francamente, podrías ver algo así en Ucrania, pero trágicamente, tantos millones de ucranianos se han ido, y no quedan tantos para el tamaño del país. No sé si eso es siquiera posible. Así que ya sabes, normalmente pensaría que alguien como Zelensky sería apartado por su propio país y reemplazado por alguien más que entienda que ahora es el momento de llegar a una solución y rescatar al país. Entonces, ese es un ejemplo. ¿Sabes? Estoy tratando de pensar en otra forma de ver esto que sería útil. Y creo que tienes que retroceder hasta Eisenhower en los años 50. Si Eisenhower fuera el presidente de los Estados Unidos y tu primer ministro viniera y dijera, estamos de acuerdo contigo, Rusia es un peligro terrible y Rusia tiene que ser detenida y demás, Eisenhower sonreiría y diría, bueno, Rusia no ha invadido, ¿verdad? Rusia no te ha atacado, ¿verdad? ¿Hay alguna evidencia de que los rusos estén planeando hacerlo? Y las respuestas, creo, serían no. Entonces Eisenhower diría, ya sabes, si yo fuera noruego y estuviera al lado de Rusia, una nación de 140 millones, y solo tuviera 5 o 6 millones de noruegos, trataría de encontrar una manera de llevarme bien con mi vecino. Y esa es una de las razones por las que Eisenhower era un gran defensor de la neutralidad. Estaba encantado cuando Austria se volvió neutral, porque seguía diciendo a todos los que quisieran escuchar en el lado militar, no podemos defender todo, no podemos permitírnoslo, no tenemos fuerzas lo suficientemente grandes para defender estos lugares. Así que deberíamos neutralizar más países. Habría estado fundamentalmente en contra de la ampliación de la OTAN, porque decía, esto es una locura. ¿Cómo podemos defender Rumania? ¿Cómo podemos defender Bulgaria? ¿Cómo podemos defender el litoral báltico? No podemos. Quiero decir, eso es como agitar una bandera roja frente a tu posible oponente. Así que tienes razón, tiene que haber algo de racionalidad. Pero estamos lidiando con medios de comunicación y activistas políticos, lobbies que están ahí para perseguir su agenda con nuestros recursos, nuestras fuerzas, todo a expensas de nuestros intereses estratégicos. Así que tienes que derrotar eso en casa, al igual que tienes que deshacerte de Zelensky y detener esta guerra antes de que se pierda más territorio, lo cual creo que ahora es inevitable.
pero nadie parece saber cómo hacerlo. But no one seems to know how to do it. I mean, right now, if you're sitting there in Moscow, you're the chief. Quiero decir, ahora mismo, si estás sentado allí en Moscú, eres el jefe del Estado Mayor. ¿Dónde querrías estar cuando termine la guerra en Ucrania? Creo que querría estar en la línea del río Dnieper, porque es una posición defensiva natural. ¿Sabes? Eso te da cierto grado de seguridad en una zona más amplia. Luego puedes debatir si tiene sentido o no tomar Odessa. Sé que a los rusos les gustaría porque históricamente no es ucraniana, es rusa. Pero pueden decidir que eso es más problema de lo que vale. No lo sé. No sé cuál es el pensamiento. Yarkov es otra. Creo que los rusos insistirán en eso. Pero de nuevo, no sé exactamente qué está pasando. Desde un punto de vista puramente militar, si estuviera asesorando como oficial general en el ejército ruso, diría, señor presidente, detengámonos en la línea del río, mantengamos eso y hagámoslo el límite final de avance. Si todavía tenemos problemas, siempre podemos cruzarlo y avanzar más al oeste, pero ese sería mi objetivo, y hay muchas posibilidades de que eso pueda ser aceptado. Eso significa que los rusos, si deciden retroceder y ceder parte de ello por alguna razón, pueden hacerlo. Quiero decir, francamente, no necesitan controlar todo ese territorio, pero lo que sí necesitan asegurar es que no haya fuerzas ucranianas o extranjeras en el lado este de la línea del río, sospecho. When Suizi Nalueth Tombur resurgimiento de Benjamin Retrecheko. Bueno, estás enseñando, eres profesor. Sal ahí y graba esto en la cabeza de la gente. Dile a la gente que controle sus emociones. Ese es nuestro problema. Todo es emoción. Nada está razonado. Oh, estoy de acuerdo. Al menos en este país, durante la Guerra Fría, solían equilibrar la disuasión con la tranquilidad. Así que no pongas a los estadounidenses o británicos en el norte. Pero ahora, ya sabes, la tranquilidad significa que tienes que reconocer que los rusos tienen preocupaciones legítimas de seguridad, lo cual es, sí, apaciguamiento ahora. Así que ni siquiera puedes reconocer sus preocupaciones de seguridad, lo que significa que no puedes tener tranquilidad, lo que significa que el único instrumento en la caja de herramientas es la disuasión. Por eso ahora estamos construyendo bases estadounidenses en nuestro suelo. Vamos a hacer del Ártico una línea de frente contra los rusos. Nuevamente, la diplomacia, solíamos decir siempre en todos los conflictos, al menos comenzar a hablar. Ahora, la diplomacia también es apaciguamiento y peligrosa. De hecho, las concesiones o incluso las negociaciones serían una recompensa para Putin. Así que ya ni siquiera vamos a hablar. Creo que la razón ha salido por la ventana. Esta es mi principal preocupación. Sí, no. Creo que tienes razón. Solo una última anécdota que puede iluminar muy bien este problema para todos nosotros. Tuve el privilegio de escuchar una llamada telefónica que se llevó a cabo entre el secretario de Defensa Bill Perry en el 95 durante estas conversaciones y asesores militares de alto nivel. Y lo que les dijo en ese momento, yo era un teniente coronel promovible, aún no me había convertido en coronel completo, les dijo, miren, ningún acuerdo es mejor que un mal acuerdo. En otras palabras, no firmen un acuerdo de paz de ningún tipo, a menos que tenga sentido. En segundo lugar, no queremos ningún resultado territorial que incluya corredores de baile. En otras palabras, no queremos pasar por eso de nuevo. Y finalmente, no queremos nada que comprometa a las fuerzas terrestres estadounidenses por más de unos pocos meses en los Balcanes. Pensé que el secretario Perry tenía 100% de razón. I thought Secretary Perry was 100% correct. You don't have to be a Democrat or a Republican to appreciate. No tienes que ser demócrata ni republicano para apreciar la inteligencia y el punto de vista de un hombre así. Fue un buen secretario de defensa. Ahora desafortunadamente no se le escuchó. Y eventualmente, a pesar de nuestros mejores esfuerzos para evitar el llamado asunto del corredor de Danzig, terminamos con algo así, que llega hasta Srebrenica, la carretera desde la República Bosniaca hasta Srebrenica.
Sea como sea, terminamos con un fuerte permanente allá en Kosovo y todavía tenemos una presencia militar europea en los Balcanes, no mucho en términos estadounidenses, pero estamos atrapados en este Camp Bondsteel en Kosovo. Así que tenemos que volver a lo básico. Y nuevamente, todo esto proviene de una falta de apreciación de nuestras limitaciones. Y ese es un gran problema para los Estados Unidos. And that's a huge problem for the United States. If you listen to President Putin, whenever he speaks, Si escuchas al presidente Putin, siempre que habla, está muy claro que ve limitaciones al poder, la capacidad y el interés de Rusia. Este hombre no es un tonto y entiende que el objetivo es terminar con esto y volver a construir prosperidad y comercio. Entonces, cuando preguntas ¿qué va a hacer finalmente? Ya ha dado un gran discurso sobre esto a todos los economistas e industrialistas en Rusia y dijo, olvídense de Occidente. Sabes, no podemos depender de nadie allí para que se calme y se comporte de manera racional. Así que vamos a enfocarnos internamente y vamos a enfocarnos en el este y el sur y desarrollar nuestras relaciones comerciales allí. Así que ya nos ha descartado, ya sabes, con un pie en el manicomio. Y no creo que esté equivocado, creo que tiene razón. El problema es que no hay nadie pensando. Todo es emoción. problem is there's no one thinking. It's all emotion. Bueno, Coronel McGregor, siempre es fascinante hablar con usted. Así que gracias de nuevo por su tiempo. Claro, Glenn, encantado de verte.